Resumen. Los órganos del Estado en sus relaciones internacionales y el derecho diplomático son temas fundamentales en el ámbito del derecho internacional. Órganos del Estado en sus relaciones internacionales. Los Estados son los principales actores en el derecho internacional y, como tales, interactúan a través de diversos órganos para llevar a cabo sus relaciones exteriores. Los órganos principales incluyen el jefe de Estado, como un presidente o monarca, el jefe de gobierno, como un primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los representantes diplomáticos acreditados en el extranjero. Estos órganos realizan una variedad de funciones, como la negociación y celebración de tratados, la representación del Estado en organizaciones internacionales, la protección de los intereses del Estado en el extranjero y la conducción de la diplomacia pública. Derecho diplomático. El derecho diplomático es una rama del derecho internacional que regula las relaciones entre Estados y sus representantes diplomáticos. Se basa en principios y normas consuetudinarias, así como en tratados internacionales específicos, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. El derecho diplomático establece los derechos y deberes de los agentes diplomáticos, la inmunidad diplomática, el estatuto de las misiones diplomáticas y consulares, los privilegios fiscales y aduaneros, entre otros aspectos. La Convención de Viena es la principal fuente de normas en este ámbito, proporcionando un marco legal que define el funcionamiento de las relaciones diplomáticas modernas. En resumen, los órganos del Estado interactúan en el ámbito internacional a través de una variedad de mecanismos, y el derecho diplomático establece las reglas y normas que rigen estas interacciones, garantizando un funcionamiento ordenado y respetuoso entre los Estados en la escena mundial. Palabras claves: Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas, consulados, derecho. Una introducción. Se mantiene que la política exterior de un Estado debe alinearse con sus intereses. Así, la política exterior representa las acciones del Estado para alcanzar, fuera de sus fronteras, objetivos diseñados previamente y acordes a sus propios intereses. En el ámbito de las relaciones internacionales, los Estados se relacionan y cooperan mediante un conjunto estructurado de órganos y normas que configuran el derecho diplomático. Este marco normativo es esencial para garantizar la interacción pacífica y efectiva entre las naciones, promoviendo la estabilidad y el entendimiento global. Los órganos del Estado que participan en las relaciones internacionales incluyen el Poder Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas, los consulados, y las misiones permanentes ante organizaciones internacionales. Cada uno de estos órganos desempeña roles específicos y fundamentales en la implementación de la política exterior, la negociación de tratados, la representación del Estado ante otros países, y la protección de sus ciudadanos en el extranjero. El derecho diplomático, por su parte, establece las reglas y principios que regulan estas interacciones. Basado en tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, este conjunto de normas define los derechos y obligaciones de los diplomáticos, las misiones diplomáticas, y los Estados en sus relaciones mutuas. Asegura, además, el respeto a la soberanía y la igualdad entre los Estados, principios cruciales para el orden internacional. A través de una estructura organizada y un conjunto claro de normas, los Estados pueden ejercer su soberanía y cumplir sus objetivos nacionales en un entorno internacional cada vez más interconectado y complejo. Este marco permite no solo la coexistencia pacífica entre naciones, sino también la cooperación para enfrentar desafíos globales como el comercio, la seguridad, la salud pública, y el cambio climático. Así, la comprensión de los órganos del Estado en sus relaciones internacionales y del derecho diplomático es fundamental para cualquier análisis profundo de la política exterior y las relaciones globales contemporáneas. 2 definiciones. De acuerdo con Calduch RL. En la mayoría de los países, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente o primer ministro, tiene la autoridad principal en la conducción de la política exterior. Establece directrices de política exterior, negocia y firma tratados, y toma decisiones estratégicas en asuntos internacionales. 2.1 Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ministerio es el órgano administrativo encargado de la ejecución de la política exterior de un Estado. Funciones: gestiona las relaciones diplomáticas, coordina la red de embajadas y consulados, negocia acuerdos internacionales y representa al Estado en foros y organizaciones internacionales.
2.2 Embajadas. Representaciones diplomáticas permanentes de un Estado en otro país, encabezadas por un embajador. Funciones: representar al Estado acreditante, proteger los intereses de dicho Estado y sus ciudadanos en el país anfitrión, negociar con el gobierno local y fomentar las relaciones bilaterales en diversos campos. 2.3 Consulados. Oficinas que representan al Estado en ciudades importantes de un país extranjero, distintas de la capital. Funciones: proteger y asistir a los ciudadanos del Estado acreditante, emitir documentos oficiales como pasaportes y visados, y promover las relaciones comerciales y culturales. 2.4 Misiones permanentes ante organizaciones internacionales. Delegaciones que representan al Estado ante organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Funciones: participar en deliberaciones y negociaciones, promover los intereses nacionales dentro de la organización y colaborar en la implementación de decisiones y políticas internacionales. 2.5 Derecho diplomático. Conjunto de normas y principios que regulan las relaciones diplomáticas entre Estados, así como las funciones y privilegios de los agentes diplomáticos. Fuente principal: la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 es la principal fuente del derecho diplomático contemporáneo. 2.6 Principios fundamentales. Inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Las embajadas y otros locales diplomáticos no pueden ser objeto de allanamiento ni interferencia por parte del Estado receptor. Inmunidad diplomática. Los diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa en el Estado receptor, garantizando que no puedan ser detenidos ni procesados bajo las leyes locales. Facilidades para el ejercicio de funciones. El Estado receptor debe permitir a las misiones diplomáticas realizar sus funciones de manera eficaz, otorgando acceso y protección. 2.7 Funciones de los diplomáticos. Representación: actuar como representantes oficiales del Estado acreditante ante el Estado receptor. Negociación: llevar a cabo negociaciones bilaterales y multilaterales en nombre del Estado acreditante. Protección: salvaguardar los intereses y derechos de los ciudadanos del Estado acreditante en el extranjero. Información: recoger y reportar información sobre el país receptor que pueda afectar los intereses del Estado acreditante. 3 aspectos generales. De acuerdo con Gerard Vignali, los aspectos generales son: 3.1 Naturaleza jurídica. El derecho diplomático es una rama del derecho internacional público que regula las relaciones entre Estados soberanos y sus representantes diplomáticos. Tiene su fundamento en normas consuetudinarias, tratados internacionales y principios generales del derecho. 3.2 Caracteres. Universalidad. El derecho diplomático es aplicable a nivel mundial y se aplica de manera uniforme a todos los estados y sus representantes diplomáticos. Inmutabilidad. Aunque evoluciona con el tiempo y las circunstancias, ciertos principios básicos del derecho diplomático son inmutables, como la inviolabilidad de los agentes diplomáticos. Reciprocidad. Las normas y prácticas diplomáticas suelen basarse en el principio de reciprocidad, donde los estados aplican a otros estados las mismas normas que desean que se les apliquen. 3.3 Competencias. El derecho diplomático regula las competencias y funciones de los agentes diplomáticos, como la negociación y celebración de tratados, la representación del Estado, la protección de los intereses nacionales en el extranjero y la conducción de la diplomacia pública. Establece los procedimientos para el establecimiento y funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares, así como las reglas para la acreditación y la inmunidad diplomática de los agentes. 3.4 Principios. Soberanía. Los estados son soberanos en la conducción de sus relaciones exteriores, lo que implica que tienen el derecho de enviar y recibir misiones diplomáticas. Igualdad. Todos los estados son iguales en cuanto a su soberanía y dignidad, y tienen derecho a establecer relaciones diplomáticas en términos de igualdad. Inmunidad. Los agentes diplomáticos y las misiones diplomáticas gozan de ciertos privilegios e inmunidades para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones y proteger su integridad y seguridad. Buena fe. Las relaciones diplomáticas se basan en el principio de buena fe, lo que implica la honestidad y la sinceridad en las interacciones entre estados y sus representantes diplomáticos. Estos aspectos generales proporcionan una visión fundamental del derecho diplomático y sus principios subyacentes que rigen las relaciones entre estados en el ámbito internacional.
4. Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores y órganos del Estado de las Relaciones Exteriores. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público. Según la doctrina generalmente aceptada, la acción exterior del Estado se sustenta en la capacidad de los sujetos del derecho internacional para establecer y mantener relaciones con los demás sujetos del derecho internacional. Este accionar externo del Estado es ejercido por órganos que desarrollan actividades con un alcance internacional. Ahora bien, el Estado, para cumplir con sus fines u objetivos que se ha trazado para su política internacional, debe actuar en sus relaciones exteriores a través de ciertos órganos o agentes, como son principalmente, el jefe del Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y los cónsules. En la actualidad, todos los órganos del Estado pueden desarrollar actividades que afecten a la sociedad internacional, empero, no todos tienen la capacidad para obligar al Estado a nivel internacional. Lo normal es que el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores gocen de esta potestad. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, 2015, página 172. Se entiende que, para cumplir con sus fines u objetivos trazados para su política internacional, el Estado debe actuar en sus relaciones exteriores a través de ciertos órganos o agentes, siendo principalmente el jefe del Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y los cónsules. En la actualidad, todos los órganos del Estado pueden desarrollar actividades que afecten a la sociedad internacional, sin embargo, no todos tienen la capacidad para obligar al Estado a nivel internacional. Lo normal es que el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores gocen de esta potestad. La organización del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros órganos estatales relacionados con las relaciones exteriores en Bolivia está regulada por leyes, decretos y reglamentos del Estado boliviano. Aquí hay una lista de fuentes bibliográficas y documentos gubernamentales relevantes que podrían proporcionar información sobre este tema. Ley número 974 de Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, promulgada el 23 de julio de 1987. Decreto Supremo número 27.189 que reglamenta la estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, promulgado el 29 de diciembre de 2003. Decreto Supremo número 29.894 que modifica la estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, promulgado el 7 de febrero de 2009. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009. La estructura organizativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros órganos relacionados con las relaciones exteriores en Bolivia es un tema que generalmente se encuentra regulado por leyes, decretos y reglamentos del Estado boliviano. Por lo tanto, proporcionar autores específicos en este contexto puede ser complicado, ya que la información sobre la organización del Ministerio y sus órganos depende de la legislación vigente y de documentos gubernamentales oficiales. 5. El jefe de Estado. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público menciona que, por lo que se puede comprender que el jefe del Estado, ya sea un rey o un presidente de la República, es la persona que ocupa la máxima magistratura de un país y está investido de privilegios e inmunidades tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito internacional, ostenta la plena representación de su nación en las relaciones internacionales. El jefe del Estado puede ejercer personalmente o a través de un representante autorizado ante la comunidad internacional todas las prerrogativas de carácter internacional, como mantener relaciones con otros estados y sujetos del derecho internacional, negociar y celebrar tratados, acreditar agentes diplomáticos, reconocer estados y gobiernos extranjeros, y declarar la guerra, entre otras. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, 2015. En Bolivia, el jefe de Estado es el presidente. El presidente de Bolivia es la máxima autoridad del país y ocupa una serie de funciones ejecutivas y representativas. Algunas de las funciones del presidente de Bolivia incluye: jefe del Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe del gobierno y es responsable de la administración del país. Representante del Estado. El presidente representa al Estado boliviano en el ámbito nacional e internacional. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas y es responsable de la defensa nacional. Promulgación de leyes. El presidente tiene el poder de promulgar leyes aprobadas por el Congreso. Política exterior. El presidente dirige la política exterior de Bolivia y es responsable de las relaciones diplomáticas con otros países.
Nombramiento de funcionarios. El presidente tiene el poder de nombrar a ciertos funcionarios del gobierno y diplomáticos. Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente preside el Consejo de Ministros y lidera el gabinete de ministros en la toma de decisiones ejecutivas. Se menciona en los artículos siguientes, sección 2, Presidencia y Vicepresidencia del Estado, artículos 167 a 175. 6. El jefe de gobierno. De acuerdo con Berlín Valenzuela. El término jefe de gobierno se refiere generalmente al líder máximo del poder ejecutivo en un sistema político-administrativo. Esta figura puede también ser considerada como la cabeza de un conjunto de altos funcionarios, como ministros, que comparten la responsabilidad de coadyuvar en la función ejecutiva del Estado. En los regímenes parlamentarios, el jefe de gobierno suele ser elegido por el Parlamento, mientras que en los regímenes presidenciales, son comúnmente electos por voto popular. En algunos casos, como en Francia, el jefe de gobierno es designado por el presidente de la República, quien nombra al primer ministro. En el contexto de los medios de comunicación en México, el término jefe de gobierno se refiere específicamente al líder del gobierno de la Ciudad de México. Esta definición generalmente abarca las características y responsabilidades asociadas con el cargo de jefe de gobierno en diferentes sistemas políticos y contextos específicos. Tabla 1. Diferencias entre jefe de gobierno y jefe de Estado. Jefe de gobierno. Jefe de Estado. Este rol está más relacionado con la administración diaria del gobierno y la formulación de políticas. El jefe de gobierno es responsable de dirigir el poder ejecutivo y suele ser el líder del partido político o la coalición que tiene mayoría en el Parlamento. Las responsabilidades del jefe de gobierno incluyen la supervisión de ministerios, la presentación de proyectos de ley al Parlamento, la gestión de crisis y la representación del gobierno en asuntos internacionales. Este papel se centra en representar simbólicamente a la nación y en garantizar la continuidad del Estado. El jefe de Estado suele desempeñar funciones ceremoniales, diplomáticas y protocolares. En algunos casos, este cargo puede ser ocupado por un monarca, presidente u otro líder designado. El jefe de Estado puede tener responsabilidades como la firma de leyes, la recepción de embajadores extranjeros y la promulgación de tratados internacionales. Es importante tener en cuenta que, en algunos países, como en el sistema parlamentario del Reino Unido, el jefe de Estado y el jefe de gobierno pueden ser roles separados, la reina o el rey como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno. Mientras que, en otros países, como en el sistema presidencial de Estados Unidos, ambos roles pueden estar fusionados en una sola persona. 7. Ministro de Relaciones Exteriores. Sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia es el órgano encargado de dirigir y ejecutar la política exterior del país, así como de representar a Bolivia en el ámbito internacional. Su función principal es promover y mantener relaciones diplomáticas con otros países y organismos internacionales para proteger los intereses nacionales y fomentar la cooperación internacional en diversos ámbitos. Informes y publicaciones de organizaciones internacionales, organismos como las Naciones. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público se entiende que el ministro de Relaciones Exteriores, también conocido como ministro de Asuntos Extranjeros o secretario de Estado en el ámbito internacional, es el funcionario encargado de dirigir la política exterior de un Estado. Al igual que otros ministros del gabinete ministerial, el ministro de Relaciones Exteriores es personalmente responsable por los actos realizados dentro de sus facultades ministeriales y por las resoluciones que suscribe, y colectivamente responsable por los acuerdos y resoluciones adoptados con su conformidad en el Consejo de Ministros. El ministro de Relaciones Exteriores opera bajo la dirección del jefe de Estado o del jefe de gobierno, implementando la política exterior de su país y estableciendo y manteniendo relaciones con otros estados. Sus funciones incluyen mantener contactos con diplomáticos extranjeros, dar instrucciones a los diplomáticos nacionales bajo su mando, participar en la negociación y celebración de tratados, y representar ocasionalmente al país en conferencias y organizaciones internacionales en ausencia del jefe de Estado o jefe de gobierno. Durante sus desplazamientos en el extranjero, el ministro de Relaciones Exteriores goza de inmunidades y privilegios para garantizar su honorabilidad y seguridad. Este texto describe las responsabilidades y funciones clave del ministro de Relaciones Exteriores en el ámbito nacional e internacional. 8. Antecedentes de las misiones diplomáticas.
Los antecedentes de las misiones diplomáticas se remontan a la antigüedad, cuando las civilizaciones mesopotámicas, egipcias, griegas y romanas establecían contactos diplomáticos y enviaban emisarios para negociar tratados, resolver conflictos y establecer alianzas. A lo largo de la historia, estas prácticas evolucionaron y se formalizaron, dando origen a las misiones diplomáticas modernas. Berrich proporciona una visión general de la historia y la evolución de la diplomacia desde la antigüedad hasta la era moderna. Explora los antecedentes de las misiones diplomáticas y su papel en la política internacional a lo largo del tiempo. David Jane Hill en su obra examina el desarrollo de la diplomacia desde sus orígenes hasta la actualidad, incluyendo los antecedentes de las misiones diplomáticas y su importancia en la conducción de las relaciones internacionales. Se vislumbra que, según el libro Derecho Internacional Público, para establecer las relaciones exteriores de un Estado, los órganos periféricos del Estado son de trascendental importancia, especialmente las misiones diplomáticas que operan fuera del territorio nacional. La diplomacia es ampliamente reconocida por la mayoría de los especialistas como el instrumento fundamental utilizado por la política exterior de cualquier Estado para la implementación de sus planes y el logro de sus objetivos. El papel de una misión diplomática es proteger los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor, dentro de los límites establecidos por el derecho internacional. Esto implica negociar con el gobierno del Estado receptor en nombre del Estado emisor, informarse de manera legal sobre las condiciones y desarrollos en el Estado receptor y reportarlos al gobierno del Estado emisor. Además, promueve relaciones amistosas y fomenta el crecimiento económico, cultural y científico entre ambos Estados. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 es la principal fuente del derecho diplomático en la actualidad. Esta convención codificó y actualizó normas consuetudinarias y principios rectores en la materia. Sin embargo, es importante señalar que desde la antigüedad, las naciones han practicado la acreditación y recepción de representantes para tratar diversos asuntos determinados. A lo largo de la historia, los diferentes pueblos han reconocido un estatuto para los funcionarios diplomáticos. En el contexto actual, los propósitos y principios de las Naciones Unidas relacionados con la igualdad soberana de los Estados, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y el fomento de relaciones de amistad entre los Estados partes han llevado a la aprobación de la Convención de 1961 sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas. Esta convención sigue siendo eficaz en la actualidad, ya que garantiza el funcionamiento adecuado de las misiones diplomáticas. 9. Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas de manera permanente se llevan a cabo por consentimiento mutuo de las partes y están principalmente regidas por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961. Esta convención establece las normas y principios fundamentales que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados, incluyendo los privilegios y las inmunidades de los diplomáticos, el respeto a la soberanía nacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Esta convención es ampliamente reconocida como la principal fuente del derecho diplomático internacional y ha sido ratificada por la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo es regular las relaciones entre los Estados y garantizar un marco legal para la conducción de la diplomacia en el ámbito internacional. Al resaltar la importancia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se reconoce su papel fundamental en la promoción de la paz y la estabilidad internacionales a través del establecimiento de normas claras y procedimientos estandarizados para las relaciones diplomáticas entre los Estados. 9.1 Composición y funciones de la misión diplomática. De acuerdo con Henry Kissinger, ofrece una perspectiva única sobre la práctica diplomática a través de la historia y en el mundo contemporáneo. Jefe de la misión, embajador encabeza la misión diplomática y representa al Estado acreditante en el Estado receptor. Personal diplomático, incluye a consejeros, secretarios, agregados militar, naval, aéreo, cultural, etc., que poseen rango diplomático. Personal administrativo y técnico, encargado de labores administrativas, técnicas y logísticas. Cuadrado negro pequeño personal de servicios, empleados encargados de tareas domésticas y de seguridad. Cuadrado negro pequeño funciones de la misión diplomática. Cuadrado negro pequeño representación del Estado acreditante, actúa como representante oficial del Estado en el Estado receptor. Cuadrado negro pequeño protección de intereses y ciudadanos,
salvaguarda los intereses y derechos de los ciudadanos y empresas del Estado acreditante en el Estado receptor. Cuadrado negro pequeño negociación y diálogo, facilita el diálogo y la negociación entre el Estado acreditante y el Estado receptor en diversos ámbitos. Cuadrado negro pequeño información y reportes, recopila información sobre la situación política, económica y social del Estado receptor y la transmite al Estado acreditante. Cuadrado negro pequeño fomento de relaciones, promueve relaciones amistosas y colaborativas entre el Estado acreditante y el Estado receptor en ámbitos como la cultura, la economía y la ciencia. Leyendo el libro Derecho Internacional Público se puede interpretar que una misión diplomática permanente se conoce comúnmente como embajada, y su jefe de misión se denomina embajador. Esta oficina de representantes diplomáticos de otro país se establece en la ciudad capital del Estado receptor y goza de estatus extraterritorial, siendo tratada como parte del territorio del Estado al que pertenece y estando desligada de las leyes locales. Los miembros de la misión comprenden al jefe de la misión, embajador, nuncio, secretario, etc., y al personal de la misión, que se divide en varias categorías. Personal diplomático, incluye al embajador, consejeros, secretarios y agregados militar, naval, aéreo, cultural, etc., quienes deben poseer el rango diplomático de manera expresa. Personal administrativo y técnico, son funcionarios empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión, como secretarias, traductores, diligencieros, etc. Personal de servicios, son empleados en el servicio doméstico de la misión, como choferes, jardineros, cocineros, encargados de limpieza, seguridad, etc. Las funciones de una misión diplomática, según el artículo 3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, consisten principalmente en: cuadrado negro pequeño representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Cuadrado negro pequeño proteger en el Estado receptor los intereses de su Estado y su ciudadanía. Cuadrado negro pequeño negociar con el gobierno del Estado receptor. Cuadrado negro pequeño informar al Estado acreditante sobre las condiciones y la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor. Cuadrado negro pequeño fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre ambos Estados. Los jefes de misión, según el artículo 14 de la Convención de Viena de 1961, se dividen en tres categorías: embajadores o NCOs acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente, enviados, ministros o internuncios acreditados ante los jefes de Estado, y encargados de negocios acreditados ante los ministros de Relaciones Exteriores. La precedencia de los jefes de misión se establece según su categoría y, dentro de cada categoría, según el orden de la fecha y hora en que hayan presentado las cartas credenciales. 9.2 Los miembros del personal de servicios son empleados en el servicio doméstico de la misión designación de los agentes diplomáticos. De acuerdo con Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que detalla los procedimientos específicos para la acreditación de agentes diplomáticos en el país. La designación de agentes diplomáticos en Bolivia sigue un proceso protocolario establecido tanto por las normas internas del país como por la práctica diplomática internacional. A continuación, se describen los pasos y consideraciones generales para la designación de estos agentes. Selección y nombramiento. Propuesta por el Estado acreditante. El Estado que envía a un agente diplomático selecciona a un candidato y lo nombra oficialmente para una misión específica en Bolivia. Emisión de cartas credenciales. El agente diplomático recibe sus cartas credenciales, un documento formal que lo acredita como representante oficial del Estado ante Bolivia. Solicitudes de aceptación. Solicitud de agreement. Antes de enviar al diplomático, el Estado acreditante solicita el agreement, consentimiento, del gobierno boliviano para el nombramiento del agente diplomático. Este paso es esencial para asegurar que el candidato es aceptable para el Estado receptor. Revisión y respuesta del Estado receptor. Bolivia revisa la solicitud y puede aceptar o rechazar al candidato. Una vez aceptado, el agreement se concede oficialmente. Llegada y presentación de cartas credenciales. Recepción en Bolivia. Al llegar a Bolivia, el nuevo agente diplomático es recibido oficialmente. Presentación de cartas credenciales. El agente presenta sus cartas credenciales al presidente de Bolivia o a un representante designado, formalizando así su acreditación. Funciones y privilegios.
Ejercicio de funciones diplomáticas. Una vez acreditado, el agente diplomático puede empezar a ejercer sus funciones, que incluyen la representación del Estado acreditante, la protección de sus intereses y ciudadanos, la negociación con el gobierno boliviano, y la promoción de relaciones amistosas entre ambos estados. Inmunidades y privilegios diplomáticos. El agente diplomático disfruta de inmunidades y privilegios conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que incluyen la inviolabilidad de sus locales, la inmunidad de jurisdicción y ciertos beneficios fiscales. Personal de la misión. Categorías del personal. Personal diplomático, incluye a embajadores, ministros, consejeros, secretarios y agregados. Personal administrativo y técnico, realiza tareas administrativas y técnicas de apoyo a la misión. Personal de servicios, empleados en el servicio doméstico de la misión, que ayudan en la gestión y mantenimiento de la residencia oficial y otros locales de la misión. Notificación y registro. Registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos los agentes diplomáticos y el personal de la misión deben ser registrados oficialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Notificación de cambios. Cualquier cambio en el personal de la misión, incluyendo nuevas designaciones o finalización de funciones, debe ser notificado formalmente al gobierno boliviano. En resumen, la designación de agentes diplomáticos en Bolivia implica un proceso de selección, solicitud de agreement, presentación de cartas credenciales, y el cumplimiento de funciones bajo las normas establecidas por la Convención de Viena y las prácticas diplomáticas internacionales. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia menciona. Antes de designar a una persona como jefe de misión, el Estado acreditante debe obtener el consentimiento del Estado receptor. El Estado receptor no está obligado a justificar su negativa a otorgar dicho consentimiento. Esta solicitud de aprobación, conocida como Agreement to Placet, es esencial para la acreditación del jefe de misión. Sin este consentimiento, la persona propuesta no puede ser acreditada. Otros miembros del personal diplomático pueden ser designados libremente, aunque el Estado receptor puede exigir la previa notificación de los nombres de los agregados militares, navales y aéreos para su aprobación. Un Estado puede nombrar a un jefe de misión ante varios Estados después de notificar adecuadamente a los Estados receptores, siempre y cuando ninguno de ellos se oponga. Asimismo, dos o más Estados pueden acreditar a la misma persona como jefe de misión ante un tercer Estado, salvo oposición del Estado receptor. El Estado receptor puede, en cualquier momento y sin necesidad de explicar sus razones, informar al Estado acreditante que el jefe de misión o cualquier otro miembro del personal diplomático es persona non grata o inaceptable. 9.3 Privilegios e inmunidades. Inviolabilidad, inmunidad de jurisdicción, extensión de impuestos, extensión. De acuerdo con el Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia se entiende que la concesión de privilegios e inmunidades a los agentes diplomáticos es un principio antiguo del derecho internacional, con raíces en la Grecia clásica, la antigua India y el Imperio Romano. Esta práctica ha evolucionado junto con el aumento de las relaciones internacionales y se ha intensificado en la actualidad. Los embajadores residentes desempeñan funciones clave como la generación de información precisa, la reducción de fricciones potenciales y el fomento de relaciones amistosas entre estados. El teólogo y jurisconsulto holandés Hugo Grocio, precursor del derecho internacional, propuso la teoría de la extraterritorialidad para explicar estos privilegios, sugiriendo que los diplomáticos, aunque físicamente en el estado receptor, residían legalmente en el estado que representan. Los bienes inmuebles de las misiones diplomáticas eran considerados parte del territorio del estado acreditante. Sin embargo, esta teoría ha sido superada por la doctrina moderna, como la contemplada en la Convención de Viena de 1961. Esta convención, basada en prácticas consuetudinarias, codifica sistemáticamente los privilegios e inmunidades diplomáticas, que no se otorgan en beneficio de los individuos, sino para asegurar el desempeño eficaz de las misiones diplomáticas. Los principales privilegios e inmunidades incluyen la inviolabilidad, la inmunidad de jurisdicción y la exención de impuestos. 9.3.1 Inamovilidad. El libro Derecho Internacional Público se entiende que la inviolabilidad se extiende a los locales de la misión y a los agentes diplomáticos, una práctica aceptada desde antiguo. Protege la persona del diplomático, su residencia, documentos, correspondencia y bienes,
garantizando que el Estado receptor los trate con respeto y seguridad. Los bienes del diplomático, como automóviles y cuentas bancarias, no pueden ser embargados. Los locales de la misión son inviolables y no pueden ser penetrados por agentes del Estado receptor sin consentimiento. Archivos y documentos de la misión son inviolables, donde quiera que se encuentren. Los bienes inmuebles de la misión, su mobiliario y medios de transporte no pueden ser registrados, requisados, embargados o sometidos a medidas de ejecución. En el caso del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, la Corte Internacional de Justicia subrayó la importancia fundamental de la inviolabilidad para las relaciones entre Estados. Los diplomáticos gozan de inmunidad de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado receptor. No pueden ser detenidos, arrestados o procesados por delitos o faltas. Tienen inmunidad civil y administrativa, salvo en casos de acciones reales sobre bienes inmuebles particulares, acciones sucesorias en las que actúen a título privado, o actividades profesionales o comerciales fuera de sus funciones oficiales. No están obligados a comparecer como testigos en tribunales del Estado receptor. La inmunidad no exime a los diplomáticos de cumplir con las leyes del Estado receptor, solo impide que sean juzgados en sus tribunales. Además, deben abstenerse de inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. 9.3.2 Exención de impuestos. De acuerdo con el Instituto de Estudios Internacionales IDE y Bolivia se entiende que la Convención de Viena de 1961 establece la exención de impuestos para los agentes diplomáticos, abarcando impuestos personales y reales a nivel nacional, regional y municipal, con excepciones como los impuestos indirectos, los impuestos sobre bienes inmuebles privados, impuestos sobre sucesiones, ingresos privados originados en el Estado receptor y servicios particulares prestados. También exime de derechos de aduana a artículos importados para uso oficial de la misión y uso personal del diplomático y su familia, excluyendo gastos de almacenaje y acarreo. Además, el equipaje personal del diplomático está exento de inspección, salvo que existan sospechas fundadas de contener artículos prohibidos o restringidos, en cuyo caso la inspección debe realizarse en presencia del diplomático o su representante autorizado. 9.3.3 Extensión de los privilegios e inmunidades. Instituto de Estudios Internacionales IDE y Bolivia menciona. Los miembros de la familia del agente diplomático y del personal administrativo y técnico que vivan con ellos gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticas, siempre que no sean nacionales del Estado receptor ni tengan residencia permanente en él. El personal de servicios también tiene ciertos privilegios e inmunidades, aunque de manera más limitada según el artículo 37 de la Convención de Viena de 1961. 9.3.4 Vigencia y renuncia de los privilegios e inmunidades. Instituto de Estudios Internacionales IDE y Bolivia menciona. Toda persona que tiene derecho a privilegios e inmunidades diplomáticas los disfruta desde su entrada al territorio del Estado receptor para asumir su cargo, o desde su nombramiento si ya se encuentra en el territorio y sea comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos privilegios e inmunidades cesan cuando la persona termina sus funciones y abandona el Estado receptor, o al finalizar el plazo permitido para su salida. Sin embargo, la inmunidad respecto a actos realizados en el ejercicio de sus funciones persiste. Esto incluye a sus familiares. La misión diplomática y su personal disfrutan de ciertos privilegios e inmunidades, aunque en menor grado para otros miembros de la misión. El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de sus diplomáticos mediante renuncia expresa, y esta inmunidad no exime de la jurisdicción del Estado acreditante. El Estado receptor puede declarar a cualquier miembro del personal diplomático como persona non grata en cualquier momento sin necesidad de justificación, obligando al Estado acreditante a retirar a esa persona o finalizar sus funciones en la misión. La Convención de Viena de 1961 establece medidas para gestionar el uso indebido o abuso de privilegios e inmunidades diplomáticas. Ningún Estado miembro de la ONU ha propuesto abrogar o modificar sustancialmente la Convención, ya que se considera que facilita eficazmente las relaciones entre los Estados. 9.4 Conclusión de funciones. Instituto de Estudios Internacionales IDE y Bolivia menciona. Según el artículo 43 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las funciones de un agente diplomático terminan principalmente en dos casos. Cuando el Estado acreditante informa al Estado receptor que las funciones del agente diplomático han concluido.
Cuando el Estado receptor informa al Estado acreditante que se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. Además, el Estado receptor tiene la facultad de declarar en cualquier momento y sin necesidad de justificar su decisión, que un jefe u otro miembro del personal diplomático es persona non grata o que un miembro del personal técnico administrativo es inaceptable. En tales casos, el Estado acreditante debe retirar a esa persona y poner fin a sus funciones. 10 formas de la diplomacia actual. La diplomacia actual en Bolivia, al igual que en otros países, se adapta a los desafíos y dinámicas del mundo moderno. Aquí se presentan formas contemporáneas de diplomacia que Bolivia implementa para gestionar sus relaciones internacionales y avanzar sus intereses globales. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia menciona. El estudio de la diplomacia ha permitido clasificarla en diversas modalidades como bilateral, multilateral, temporal, permanente, abierta, secreta, ministerial, en la cumbre, directa, paralela, técnica y parlamentaria. Estas categorías varían según la cantidad de estados involucrados, la duración, el ambiente político y la categoría de los participantes. Aunque hay desacuerdos entre especialistas sobre esta clasificación, coinciden en que la diplomacia debe facilitar el arreglo pacífico de problemas internacionales y beneficiar a los países representados. En la práctica diplomática contemporánea, se distinguen 4 formas principales: diplomacia bilateral, diplomacia ad hoc, diplomacia directa y diplomacia multilateral. 10.1 Diplomacia bilateral. Relación directa entre dos países para abordar temas específicos de interés mutuo. Ejemplo en Bolivia, acuerdos comerciales y cooperación técnica con países vecinos como Argentina, Brasil y Perú. La diplomacia bilateral se divide en 2. 1 de enero de 2010 Diplomacia bilateral ante Estados. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia menciona. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la diplomacia bilateral implica misiones diplomáticas permanentes que representan al Estado acreditante en el Estado receptor, ejerciendo funciones, actividades y poderes de manera indefinida. Estas misiones incluyen tanto elementos materiales, locales, archivos, documentos, vehículos y bienes, como personal, administrativo, técnico, de servicio y sus familias, todos regulados por un estatuto jurídico especial que define sus derechos y obligaciones y las relaciones con el Estado receptor. Las funciones principales de las misiones diplomáticas permanentes, según el artículo 3 de la Convención, son: representar al Estado acreditante, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar, observar e informar sobre las condiciones y eventos en el Estado receptor, y fomentar relaciones amistosas, diplomáticas, económicas, culturales y científicas. 2 de enero de 2010 Diplomacia bilateral ante organizaciones internacionales. Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia menciona. Una misión permanente ante las organizaciones internacionales representa a un Estado miembro ante la organización y sus demás Estados miembros. Estas misiones se rigen no solo por las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 1961, y consulares, 1963, sino también por la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados ante organizaciones internacionales de carácter universal. Las funciones de estas misiones, según el artículo 6 de la Convención de 1975, incluyen: representar al Estado ante la organización, mantener el enlace entre el Estado y la organización, negociar con la organización, informar al gobierno del Estado sobre las actividades de la organización, asegurar la participación del Estado en las actividades de la organización, proteger los intereses del Estado ante la organización, fomentar la cooperación con la organización y sus principios. Las misiones permanentes de observación, con funciones más limitadas, también caen en esta categoría. Sus funciones, detalladas en el artículo 7 de la Convención, son asegurar la representación del Estado, proteger sus intereses, mantener el enlace con la organización, informar sobre sus actividades y fomentar la cooperación y negociación con la organización. 10.2 La diplomacia ad hoc. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público. La diplomacia ad hoc se refiere a una misión o delegación creada para un propósito específico, con representatividad otorgada por un tiempo y cometido determinados. Estas limitaciones se establecen en el acuerdo de envío y recepción.
Legalmente, su funcionamiento se basa en la Convención de Nueva York sobre las misiones especiales de 1969, permitiendo la coexistencia con otras misiones permanentes o especiales. La Convención de Nueva York de 1969 define las misiones especiales como temporales, representativas del Estado, enviadas con el consentimiento del Estado receptor para tratar asuntos específicos o realizar un cometido determinado. Las actividades de las misiones especiales se clasifican en funciones protocolares, rendir homenajes, participar en cambios de gobierno, asistir a bodas reales. Funciones técnicas, coordinar actividades pesqueras, militares, comerciales, etc. Funciones de naturaleza política, coordinar la acción internacional de los estados, firmar tratados de paz, arreglar alianzas. Funciones técnico-políticas, desarrollo técnico con resultados de impacto político significativo, como la determinación de fronteras. Aunque existen misiones especiales ante organizaciones y conferencias internacionales, no hay normativas específicas para sus funciones. Las funciones de estas misiones en un congreso o conferencia se determinan por la naturaleza y motivo de la convocatoria. En un órgano de la organización, su función es participar en las deliberaciones representando al Estado que las envía. 10.3 Diplomacia directa. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público. La diplomacia directa es una expresión aceptada en el ámbito internacional para explicar el fenómeno, muy frecuente en los últimos tiempos y dadas las características de algunos jefes de Estado, por los cuales estos intervienen directamente para resolver asuntos, que deberían ser resueltos por las misiones clásicas. Este término, también es usado para otros casos, como por ejemplo, los indultos y para referirse a los contactos entre ministros de Relaciones Exteriores e incluso de otras carteras. El rol de los actores en la diplomacia directa, se encuentra definida por el artículo 7 de la Convención de Viena de 1969, debido a que en el plano convencional es el jefe de Estado o el jefe de gobierno pueden comprometer a sus estados sin presentar los plenos poderes y porque también pueden comprometer a su Estado mediante la realización de un acto unilateral, como por ejemplo una declaración, debido a que genera una expectativa en la comunidad internacional sobre la conducta del Estado que emitió la declaración. Como ya se analizó anteriormente, vale precisar que los jefes de Estado, reyes, presidentes, o jefes de gobierno, primer ministro, etc., poseen ciertos privilegios e inmunidades, que se materializan en una inmunidad absoluta de jurisdicción penal. En lo concerniente a la jurisdicción civil, existe la inmunidad, siempre que los actos los realice en el ejercicio de sus funciones y no ocurre lo mismo, en el caso de que sus actos sean de origen privado y una de sus principales características de los jefes de Estado es de que pueden ejercer en el extranjero, las funciones de decisión respecto a sus funciones. El ministro de Relaciones Exteriores, en su calidad de jefe de la rama administrativa exterior, también se le concede la capacidad para comprometer al Estado que representa con declaraciones de voluntad, es decir, con actos unilaterales. Y doctrinalmente se discute hasta el presente, si este funcionario goza de un estatus privilegiado, sin embargo, por cortesía y por una decisión soberana, gran parte de los estados, hoy en día, otorgan al ministro de Asuntos o Relaciones Exteriores de otros estados, una inmunidad penal pero no dispone de una inmunidad en el campo civil. 10.4 Diplomacia multilateral. Descripción, participación en organizaciones internacionales y foros multilaterales. Ejemplo en Bolivia, participación activa en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público. La diplomacia multilateral, que involucra a 3 o más estados, se ha vuelto esencial desde el siglo XX al abrir nuevos campos de acción diplomática. Aunque tiene antecedentes remotos, su desarrollo significativo ocurrió después de la Primera Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de Naciones. Esta promovía la idea de una diplomacia pública y colectiva como un medio para lograr la paz, en contraste con la diplomacia secreta tradicional. El avance tecnológico, la aparición de nuevos estados y tendencias políticas han vinculado cada vez más los asuntos internacionales, afectando a todos los estados. La ONU, como institución supranacional permanente, ha consolidado 2 elementos fundamentales de la diplomacia multilateral, la posición de un Estado en temas específicos y el proceso para alcanzar acuerdos sobre esos temas.
Esto ha hecho que la diplomacia en la ONU sea dinámica, abarcando todos los aspectos de la actividad humana, desde la política hasta la religión. La complejidad y heterogeneidad de la comunidad internacional generan divergencias en las posiciones nacionales, dificultando el consenso y haciendo que las negociaciones multilateral sean un proceso adaptable. Estados pequeños, como Bolivia, deben fortalecer el multilateralismo utilizando organismos internacionales para defender sus derechos, intereses, y promover principios como la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo equitativo, los derechos humanos y el equilibrio ecológico. Es crucial contribuir a que las organizaciones internacionales traten a todos los estados de manera equitativa, independientemente de su poder militar, político o económico, para garantizar una gestión efectiva, objetiva y transparente. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 10.5 Diplomacia económica. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Descripción, promoción del comercio, la inversión y el desarrollo económico a través de relaciones internacionales. Ejemplo en Bolivia, negociaciones para atraer inversiones extranjeras en sectores como el gas y el litio, y promoción de productos bolivianos en mercados internacionales. 10.6 Diplomacia cultural. Descripción, uso de la cultura, el arte y la educación para fortalecer las relaciones internacionales. Ejemplo en Bolivia, programas de intercambio cultural y educativo, y la promoción de la riqueza cultural boliviana a través de festivales y exposiciones internacionales. 10.7 Diplomacia pública. Descripción, comunicación directa con el público extranjero para mejorar la imagen del país y promover sus políticas. Ejemplo en Bolivia, campañas de comunicación en medios internacionales y uso de redes sociales para difundir logros y posiciones del gobierno boliviano. 6 Diplomacia científica. Descripción, colaboración internacional en ciencia y tecnología. Ejemplo en Bolivia, proyectos conjuntos de investigación con universidades y centros de investigación extranjeros, y participación en iniciativas globales sobre cambio climático y biodiversidad. 10.8 Diplomacia de seguridad. Descripción, cooperación en asuntos de seguridad y defensa. Ejemplo en Bolivia, acuerdos bilaterales y multilaterales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y participación en ejercicios conjuntos de seguridad con países vecinos. 19 Diplomacia de salud. Descripción, colaboración internacional para enfrentar desafíos sanitarios. Ejemplo en Bolivia, cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y otras entidades para mejorar los sistemas de salud y enfrentar pandemias como el COVID. 10 y 10 Diplomacia digital. Descripción, uso de tecnologías de la información y la comunicación para gestionar relaciones internacionales. Ejemplo en Bolivia, implementación de plataformas digitales para la emisión de visas electrónicas y el manejo de servicios consulares en línea, y participación en foros internacionales sobre ciberseguridad. 10 y 11 Diplomacia de derechos humanos. Descripción, promoción y defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Ejemplo en Bolivia, participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y colaboración con organizaciones no gubernamentales para promover los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. 11 La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y Derecho Consular. De acuerdo con el libro Derecho Internacional Público. El derecho consular se refiere a las relaciones entre estados derivadas de las funciones consulares ejercidas por un estado en el territorio de otro. Los cónsules, aunque son agentes oficiales, no tienen rango diplomático y se establecen en ciudades de otro estado para asistir y proteger a sus nacionales, fomentar relaciones comerciales, emitir y visar pasaportes, actuar como notarios y funcionarios de registro civil, entre otras funciones técnicas y administrativas. A diferencia de los diplomáticos, los cónsules no se ocupan de asuntos políticos. La acreditación de cónsules se realiza mediante cartas patentes, mientras que los diplomáticos utilizan cartas credenciales. Históricamente, las funciones consulares preceden a las diplomáticas y estaban regidas por acuerdos bilaterales y costumbres internacionales. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 establece principios y normas basadas en la igualdad soberana de los estados y la promoción de la paz y la seguridad internacional. Según esta convención, existen dos tipos de funcionarios consulares, de carrera, permanentes y normalmente nacionales del estado acreditante, y honorarios,
que pueden ser nacionales del país receptor. Las relaciones consulares se establecen por mutuo consentimiento, incluso sin relaciones diplomáticas. Los locales consulares y otros bienes están protegidos contra requisas y su correspondencia es inviolable. Las valijas consulares no pueden ser retenidas ni abiertas, salvo en circunstancias específicas. Los locales consulares y la residencia del jefe consular están exentos de impuestos y gravámenes, y hay franquicia aduanera para bienes destinados al uso oficial y personal del personal consular. Las funciones consulares cesan por notificación del Estado acreditante o receptor, revocación del exequatur, o cuando el Estado receptor deja de considerar a la persona como miembro del personal consular. 12. Ley de Servicio de las Relaciones Exteriores de Bolivia. La Ley 1444 del Servicio de Relaciones Exteriores, en su artículo 16 establece las siguientes funciones generales para los integrantes del servicio. Representar al Estado en el desempeño de su cargo o misión. Promover y defender los intereses del Estado en la comunidad internacional conforme a las normas del derecho nacional e internacional. Velar por el prestigio del país y fomentar sus relaciones políticas, económicas y sociales y difundir su cultura con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del Gobierno de la Nación. Cumplir funciones consulares de conformidad con el Reglamento Consular y el Derecho Internacional. 13. Reglamento de Servicio del Servicio de Relaciones Exteriores. Tabla 2. Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores. Bolivia, Reglamento Orgánico del Servicio de Relaciones Exteriores, 27 de junio de 1995. Título I, del Servicio de Relaciones Exteriores. Título 2, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Capítulo 1, Atribuciones y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Capítulo 2, del Ministro. Capítulo 3, de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Capítulo 4, de la Unidad de Análisis de Política Exterior, UDAPEX. Título 3, del Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores. Título 4, de las embajadas, misiones permanentes ante organismos internacionales, de los consulados y de las misiones especiales. Capítulo 1, de las embajadas. Capítulo 2, de las misiones ante organismos internacionales. Capítulo 3, de los consulados. Capítulo 4, de las misiones especiales. Título V, del escalafón diplomático. Título B, de la Junta Evaluadora y Calificadora de Maritous. Título 7, del régimen disciplinario. Título 8, de la Orden de Destinos del Servicio de Relaciones Exteriores. Título 9, de los funcionarios diplomáticos. De los deberes, derechos y prohibiciones de los funcionarios. Capítulo 1, de los deberes. Capítulo 2, de los derechos. Capítulo 3, de las prohibiciones. Título X, de la situación de actividad, disponibilidad y retiro. Capítulo 1, de la situación de actividad. Capítulo 2, de la situación de disponibilidad. Título 11, de los funcionarios administrativos y su escalafón. Título 12, de los reglaments financiero, de remuneraciones, de jubilaciones y seguridad social. Título 13, de la Academia Diplomática. Título 14, disposiciones generales. Capítulo 1, de las designaciones diplomáticas y consulares. Capítulo 4, del sistema de cooperación de los funcionarios del Servicio de Relaciones Exteriores. Ficha técnica, DCMI. Enlaces con otros documentos. Véase también. Nota importante. 14. Migración. 14.1 Definiciones. De acuerdo con el libro El Derecho Internacional sobre Migración. La migración se refiere al movimiento de personas de un lugar a otro con el propósito de establecerse temporal o permanentemente en el nuevo destino. Puede involucrar el desplazamiento dentro de un mismo país, migración interna, o entre países, migración externa o internacional. 14.2 Formas principales. Migración laboral, cuando las personas se desplazan en busca de empleo o mejores oportunidades laborales. Migración por motivos familiares, cuando las personas se trasladan para reunirse con miembros de su familia que ya residen en otro lugar. Migración forzada o refugio, ocurre cuando las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen debido a conflictos armados, persecución,
desastres naturales u otras amenazas a su seguridad. 14.3 Clases de migración: migración interna o nacionales y migración externa o internacional. Migración interna o nacional es el movimiento de personas dentro de las fronteras de un país. Puede ser rural a urbana, urbana a rural, o entre regiones dentro del mismo país. Migración externa o internacional es el movimiento de personas de un país a otro. Puede ser temporal o permanente y puede ocurrir por diversas razones. 14.4 Causas y motivos: políticas, económicas, sociales, y demográficas. Causas políticas: conflictos armados, persecución política, violaciones de derechos humanos, falta de libertades individuales. Causas económicas: desempleo, bajos salarios, falta de oportunidades económicas. Causas sociales: discriminación, violencia de género, exclusión social. Causas demográficas: sobrepoblación, cambios en la estructura demográfica, migración de retorno. La migración es un fenómeno complejo influenciado por una variedad de factores, y comprende movimientos tanto dentro de las fronteras nacionales como entre países. Las causas y motivos de la migración son diversos y pueden ser políticos, económicos, sociales o demográficos. 15 Inmigración. De acuerdo con el libro El Derecho Internacional sobre Migración. La inmigración es un fenómeno complejo que tiene impactos políticos, económicos, sociales y demográficos en los países receptores, lo que hace necesario abordarlo desde una perspectiva multidimensional para comprender sus implicaciones y desarrollar políticas efectivas de gestión migratoria. 15.1 Definiciones, fundamento o lineamiento. La inmigración se refiere al proceso mediante el cual las personas ingresan a un país extranjero con la intención de establecerse allí de forma permanente o temporal. Es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia y está influenciado por factores políticos, económicos, sociales y demográficos. 15.2 Efectos políticos, económicos, sociales, y demográficas. 1 de febrero de 2015 Efectos políticos. La inmigración puede tener efectos significativos en la política de un país receptor, especialmente en términos de legislación de inmigración, políticas de integración y discursos políticos. Puede generar debates sobre la ciudadanía, los derechos de los inmigrantes, la seguridad nacional y la identidad cultural. 2 de febrero de 2015 Efectos económicos. La inmigración puede tener impactos económicos tanto positivos como negativos en el país receptor. Los inmigrantes pueden contribuir al crecimiento económico al aumentar la fuerza laboral, emprender negocios, pagar impuestos y consumir bienes y servicios. Sin embargo, también puede generar tensiones en el mercado laboral, especialmente en sectores específicos donde compiten directamente con trabajadores locales por empleos. 3 de febrero de 2015 Efectos sociales. La inmigración puede influir en la composición cultural y demográfica de la sociedad receptora, así como en las dinámicas sociales y comunitarias. Puede promover la diversidad cultural y el enriquecimiento social, pero también puede generar tensiones y conflictos en algunas comunidades debido a diferencias culturales y percepciones de competencia por recursos limitados. 4 de febrero de 2015 Efectos demográficos. La inmigración puede tener efectos demográficos significativos en el país receptor, especialmente en términos de crecimiento de la población, estructura de edad y distribución geográfica. Puede ayudar a contrarrestar el envejecimiento de la población y la disminución de la tasa de natalidad en algunos países, así como a abordar la escasez de mano de obra en sectores específicos. 16 Emigración. Como menciona el libro El Derecho Internacional sobre Migración. 16.1 Definiciones, fundamento o lineamiento. La emigración se refiere al proceso mediante el cual las personas abandonan su país de origen para establecerse en otro país. Puede ser motivada por diversas razones, como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar, la huida de conflictos políticos o la persecución, entre otras. 16.2 Efectos políticos, económicos, sociales, y demográficas. 1 de febrero de 2016 Efectos políticos. La emigración puede tener impactos políticos en el país de origen, especialmente en términos de pérdida de mano de obra calificada, disminución de la población activa y la diáspora de comunidades que pueden influir en las políticas exteriores. En algunos casos,
Los flujos migratorios significativos pueden generar presiones sobre los sistemas políticos y sociales del país receptor. 2 de febrero de 2016. Efectos económicos. La emigración puede tener efectos económicos mixtos en el país de origen. Por un lado, puede provocar una fuga de cerebros y una pérdida de capital humano, especialmente si los emigrantes son altamente calificados. Sin embargo, también puede generar remesas que contribuyan al desarrollo económico del país de origen, así como reducir la presión sobre el mercado laboral y los servicios públicos. 3 de febrero de 2016. Efectos sociales. La emigración puede tener impactos sociales significativos en las comunidades y familias dejadas atrás. Puede causar separación familiar, estrés psicológico y cambios en la estructura familiar. También puede influir en la cultura y las tradiciones de la sociedad de origen, especialmente si hay una diáspora significativa en el extranjero. 4 de febrero de 2016. Efectos demográficos. La emigración puede tener efectos demográficos importantes en el país de origen, incluida la disminución de la población activa, el envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de natalidad. Esto puede tener consecuencias a largo plazo para la economía y la sociedad, como la disminución de la mano de obra disponible y el aumento de la carga para los sistemas de seguridad social. 16.3. Génesis del proceso migratorio moderno. El proceso migratorio moderno tiene sus raíces en los cambios socioeconómicos, políticos y tecnológicos ocurridos a lo largo de los siglos XIX y XX. La industrialización, la globalización, los conflictos mundiales, la descolonización y el desarrollo del transporte han sido factores clave en la formación del proceso migratorio moderno. La búsqueda de oportunidades económicas, la reunificación familiar y la huida de conflictos y persecuciones son algunos de los principales impulsores de la emigración en el mundo contemporáneo. 17. Glosario. 17.1. Jefe de Estado. El líder supremo de un país, que representa la continuidad y la unidad del Estado en el ámbito internacional. Puede ser un presidente, un monarca u otro líder designado. 17.2. Jefe de Gobierno. La máxima autoridad ejecutiva encargada de dirigir el gobierno y formular políticas en un país. Por lo general, es el líder del poder ejecutivo, como un primer ministro o un presidente. 17.3. Ministerio de Relaciones Exteriores. El organismo gubernamental responsable de la formulación y ejecución de la política exterior de un Estado. Supervisa las relaciones diplomáticas, negocia tratados internacionales y representa al Estado en el ámbito internacional. 17.4. Representante diplomático. Un funcionario designado por un Estado para representarlo en el extranjero, generalmente en forma de embajador, encargado de promover los intereses del Estado, negociar acuerdos y mantener relaciones diplomáticas. 17.5. Diplomacia pública. El uso de estrategias de comunicación y relaciones públicas por parte de un Estado para promover sus intereses y mejorar su imagen en la comunidad internacional. Esto puede incluir programas de intercambio cultural, difusión de información y diplomacia digital. 17.6. Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Un tratado internacional de 1961 que establece las normas y los principios fundamentales que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados. Define el estatuto de los agentes diplomáticos, las misiones diplomáticas y los privilegios e inmunidades diplomáticas. 17.7. Inmunidad diplomática. La protección legal que se otorga a los agentes diplomáticos y a las misiones diplomáticas para garantizar que puedan llevar a cabo sus funciones sin interferencias indebidas por parte del Estado receptor. Esto incluye inmunidad personal y de la sede diplomática. 17.8. Tratado internacional. Un acuerdo formal entre dos o más Estados soberanos, regido por el derecho internacional, que establece derechos y obligaciones mutuas en áreas como la cooperación económica, la seguridad, los derechos humanos y el medio ambiente. 17.9. Misión diplomática. La representación oficial de un Estado en otro Estado o en una organización internacional. Puede ser una embajada, representación permanente, o un consulado, representación consular, encargada de promover los intereses del Estado y brindar servicios a los ciudadanos y empresas. 18. Cuestionario. 18.1. Que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece las normas y principios fundamentales que rigen las relaciones diplomáticas entre los Estados,
incluyendo los privilegios e inmunidades de los diplomáticos y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. 18.2 Quien encabeza la misión diplomática y representa al Estado acreditante en el Estado receptor. El jefe de la misión, embajador, encabeza la misión diplomática y representa al Estado acreditante en el Estado receptor. 18.3 ¿Qué funciones desempeña el personal diplomático en una misión diplomática? El personal diplomático incluye consejeros, secretarios, agregados militares, navales, aéreos, culturales, entre otros, que poseen rango diplomático y desempeñan funciones específicas en la misión. 18.4 ¿Cuál es uno de los principios inmutables del derecho diplomático mencionado en el documento? Uno de los principios inmutables del derecho diplomático es la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, que no varía con el tiempo ni las circunstancias. 18.5 ¿En qué se basan las normas y prácticas diplomáticas según el principio de reciprocidad? Las normas y prácticas diplomáticas suelen basarse en el principio de reciprocidad, donde los estados aplican a otros estados las mismas normas que desean que se les apliquen. 18.6 ¿Qué aspectos regula el derecho diplomático en relación con las competencias de los agentes diplomáticos? El derecho diplomático regula las competencias y funciones de los agentes diplomáticos, como la negociación y celebración de tratados, la representación del Estado y la protección de los intereses nacionales en el extranjero. 18.7 ¿Qué implica el principio de soberanía en el derecho diplomático? El principio de soberanía implica que los estados son soberanos en la conducción de sus relaciones exteriores y tienen el derecho de enviar y recibir misiones diplomáticas. 18.8 ¿Qué privilegios e inmunidades tienen los agentes diplomáticos y las misiones diplomáticas según el derecho diplomático? Los agentes diplomáticos y las misiones diplomáticas gozan de ciertos privilegios e inmunidades para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones y proteger su integridad y seguridad. 18.9 ¿Qué aspecto fundamental del derecho diplomático se refiere a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas? La inviolabilidad de las misiones diplomáticas establece que las embajadas y otros locales diplomáticos no pueden ser objeto de allanamiento ni interferencia por parte del Estado receptor. 6 y 10 ¿Qué implica la inmunidad diplomática de los agentes diplomáticos en el Estado receptor? La inmunidad diplomática garantiza que los diplomáticos no puedan ser detenidos ni procesados bajo las leyes locales del Estado receptor en asuntos penales, civiles y administrativos. 6 y 11 ¿Cuál es la función principal de los representantes diplomáticos acreditados en el extranjero? Los representantes diplomáticos actúan como representantes oficiales del Estado acreditante ante el Estado receptor, llevando a cabo negociaciones, protegiendo los intereses nacionales y recopilando información relevante. 6 y 12 ¿Qué característica define la naturaleza del derecho diplomático según el documento? La universalidad es una característica del derecho diplomático, ya que es aplicable a nivel mundial y se aplica de manera uniforme a todos los estados y sus representantes diplomáticos. 6 y 13 ¿Qué formas de diplomacia actual se mencionan en el documento? En el documento se mencionan formas de diplomacia actual como la diplomacia bilateral, ad hoc, directa, multilateral, económica, cultural, pública, de seguridad, de salud, digital y de derechos humanos. 6 y 14 ¿Qué aspectos regula la Convención de Viena sobre relaciones consulares y derecho consular? Respuesta: la Convención de Viena sobre relaciones consulares y derecho consular regula aspectos relacionados con las funciones y privilegios de los consulados en las relaciones internacionales. 6 y 15 ¿Qué ley regula el servicio de las relaciones exteriores en Bolivia según el documento? En Bolivia, el servicio de las relaciones exteriores está regulado por la Ley de Servicio de las Relaciones Exteriores de Bolivia. 6 y 16 ¿Qué aspecto del derecho diplomático se refiere a la inamovilidad de los agentes diplomáticos? La inamovilidad de los agentes diplomáticos implica que no pueden ser destituidos o trasladados sin el consentimiento del Estado acreditante. 6 y 17 ¿Qué implica la buena fe en las relaciones diplomáticas según el derecho diplomático? La buena fe implica la honestidad y sinceridad en las interacciones entre Estados y sus representantes diplomáticos, siendo un principio fundamental en las relaciones internacionales. 6 y 18 ¿Cuál es la función de la diplomacia pública según el documento? La diplomacia pública se refiere a las actividades diplomáticas destinadas a informar, educar y comunicar con el público en general sobre las políticas y acciones del Estado. 6 y 19 ¿Qué principios subyacentes rigen las relaciones entre Estados en el ámbito internacional según el documento?
Los principios subyacentes que rigen las relaciones entre Estados en el ámbito internacional incluyen la soberanía, igualdad, inmunidad y buena fe en las interacciones diplomáticas. 6 y 20. ¿Cuál es la importancia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el ámbito internacional según el documento? La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas es ampliamente reconocida como la principal fuente del derecho diplomático internacional y juega un papel fundamental en la promoción de la paz y estabilidad internacionales a través del establecimiento de normas claras para las relaciones diplomáticas entre los Estados.